En vivo, desde la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de Lourdes, de la Arquidiócesis de Florencia, Colombia. La Santa Misa. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembro de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras, entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Ana María Rodríguez Pinto, intención su familia. Por el eterno descanso de Alba Gutiérrez, intención Olga Lucía Liscano. Por el descanso eterno de Gema Cadena de Straub, en su 6º día de novenario, intención Virginia Beltrán. Por el descanso eterno de Alfredo Alvira Centeno, en sus 9 meses, intención Judith Alvira. En acción de gracias, intención María Beatriz Botero. A la Santa Madre Laura, por favores recibidos, Samira Lazo. Al Sagrado Corazón de Jesús, en el cumpleaños de Pablo César Chávarro Pineda, intención su señora madre y hermana. En acción de gracias por el cumpleaños de Patricia Valencia Olave, intención su hermana María Beatriz Botero y esposo. Oramos también por el descanso eterno de Emilia Duque, familiares y amigos. Y pongamos todos nuestros sentimientos y nuestros deseos en el corazón de Dios en esta Santa Misa. Dispongámonos, queridos hermanos, para que celebremos dignamente delante del Señor. Reconozcámonos pecadores y necesitados de la misericordia infinita de Dios. Hagamos nuestro examen de conciencia y al reconocer nuestros pecados, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado de este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio? Pues corran así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones, ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros, en cambio, una corona que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar, lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre.
Dichoso el que encuentre en ti su fuerza y tiene tus caminos en su corazón. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Porque has revelado estas cosas a los hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Juan Pablo II, en el año 1997, en las cartas que él siempre escribía a los jóvenes cada año, la de ese año decía que cada joven debería tener un director espiritual. Yo pienso que no solamente cada joven, sino cada persona debe tener un director espiritual. ¿Cuál es la misión de una dirección espiritual? Buscar un acompañamiento en el proceso de crecimiento espiritual. Así como necesitamos para nuestra salud física un médico, así como necesitamos a veces recurrir a un nutricionista o a una nutricionista para saber cómo alimentarnos, también con frecuencia nosotros deberíamos buscar un buen nutricionista que nos ayude cómo alimentar nuestra vida espiritual. Y ese tiene que ser un buen director espiritual. Y digo buen director espiritual porque la primera característica, la primera identidad que tiene y que debe tener esa persona que me va a acompañar en el espíritu es que sea alguien con capacidad de escucha. El Papa Francisco insiste mucho que hoy necesitamos una iglesia hospital de campaña. Y él dice que la mejor pedagogía que necesitamos como iglesia hoy es el apostolado de la oreja. Ser capaces
de sentarnos a escuchar al otro, de permitirle que experimente que hay alguien que tiene la capacidad de escucharle sus sentimientos, su vida más íntima. Pero precisamente esto que estamos diciendo necesita que esté impulsado por el Evangelio y que sepamos una cosa muy importante. Esa persona que quiere ejercer de director espiritual o de acompañante espiritual debe ser una persona con dos actitudes, con dos virtudes fundamentales: la humildad y la obediencia. Nada más peligroso que un director espiritual, un acompañante espiritual con orgullo espiritual. Una persona que ya se cree salvada, santa, perfecta, y que todo lo quiere gobernar desde su propia sabiduría. Nada mejor saber que mi director espiritual es un hombre de evangelio, un hombre que tiene como punto de referencia una persona, que tiene como punto de referencia a Jesús el Señor. Y es Jesús precisamente quien, tanto para el director espiritual como para el dirigido, se tiene que convertir en su luz. Porque como nos dice el Santo Evangelio de hoy, que más que parábola son una serie de dichos y hechos que Jesús ya está viendo en la cultura que Él está viviendo y sobre todo que está observando en los líderes espirituales de su momento, en aquellos que se determinaban a sí mismos como escribas, como los grandes intelectuales del conocimiento de Dios. Hoy también esa tentación puede llegar a nuestra iglesia. A todo líder religioso le puede llegar la tentación de creerse sabio y de creerse un gran intelectual de las cosas de Dios. Y eso se llama orgullo espiritual. Y repito, nada más peligroso que tener un director o acompañante de esos. Hay que también saber escoger el director espiritual. Hay que tener intuición, olor, tacto, gusto y buena observación. Porque como nos dice la palabra de Dios en este día, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es obvia. ¿Qué dirían ustedes? ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? La respuesta es simplemente no. Pero la segunda parte de la sentencia es: ¿no caerán los dos en el hoyo? ¿Caerán o no? Caerán. Nada más terrible que un mal director espiritual. ¿Y por qué necesitamos hoy tanto la dirección espiritual? Por una fragilidad que se vive en la actualidad: la familia. Los cincuentones que estamos aquí y que participan a través de las redes sociales recuerdan que nuestra fe nos la enseñaron nuestros padres, sobre todo nuestras mamás. Y esas eran unas excelentes directoras espirituales en la casa. Esta semana, conversando con un sacerdote, le decía: padre, yo estoy seguro que su mamá tiene más fe que usted, pero no se preocupe, también estoy seguro que mi madrecita tiene más fe que yo. Y qué buenas directoras espirituales eran y siguen siendo esas madres, esas mujeres de Dios. Pero sí da mucho pesar hoy porque
nuestras familias parece ser que no han vuelto a enseñar las verdades de la fe. Hoy los padres cincuentones que aprendimos tantas cosas bonitas, de nuestros padres, se nos ha olvidado enseñarle a los niños la fe. Claro, pero es que hoy hay algo muy simpático, y vuelvo a referirme a nosotros los cincuentones. Cuando éramos adolescentes le teníamos mucho respeto y hasta miedo a nuestros padres, porque sentíamos que ellos tenían mucha autoridad y nos formaban en todo, también en lo espiritual. Pero hoy es lo contrario. Yo hago esta lectura muy simple y observo que los padres cuarentones y cincuentones le tienen un miedo a los adolescentes. Entonces, cuando hay miedo es muy difícil formar. Hermanos queridos, el Evangelio hoy nos invita a que revisemos nuestra vida. ¿Será que estamos también ciegos? Esta sociedad tan rara que estamos viviendo, bien aporreados por lo que está pasando y por lo que sigue pasando y seguirá pasando, uno saca conclusión, y es que hemos perdido el norte y hemos perdido nuestros puntos de referencia, pues precisamente necesitamos fortalecernos en la fe para que no perdamos el norte, mis queridos hermanos. Y fortalecernos en la fe significa centrar nuestra mirada en el Maestro. Esa es la segunda sentencia que nos presenta el Evangelio de hoy. Un alumno no puede ser mayor que su maestro. En el Evangelio de Mateo, el paralelo de este texto es un regaño que Jesús le hace precisamente a los fariseos y escribas, a los letrados, a los intelectuales de la fe, quienes a veces desde el conocimiento meramente racional queremos implantar al mismo Dios, queremos suplantar al mismo Dios, queremos reemplazarlo por unos contenidos. Y ojo que eso pasa mucho al interior también de la iglesia, y vuelvo a repetirlo, y me preocupan algunos movimientos en la iglesia que pareciera que quisieran suplantar el Evangelio a punto de leyes, que esto sí, que esto no. Y eso se va a dar mucho ahora después, o mejor dicho, en este contexto de pandemia, cuando estamos como con tantas dificultades. Aparecen profetas, falsos profetas, y aparecen falsos maestros espirituales ofreciendo salvación. Y hermanos queridos, tengan un punto de referencia para juzgar las cosas divinas: la gratuidad. Lo acaba de decir San Pablo: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Pobrecito de mí! Y dice, es que para mí anunciar el Evangelio no es un simple gusto. A veces no quisiera hacerlo. Hoy vivimos mucho del gusto. Yo voy a misa cuando me nace. Yo hago esto cuando quiero. Vivimos de gustos y no de convicciones. Parecemos adolescentes. El adolescente uno lo entiende, pero cincuentones todavía viviendo de gustos y viviendo sin convicciones, gravísimo. ¿Cómo necesitamos, mis queridos hermanos, siempre, siempre referenciar nuestra vida a Jesús el Señor? Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios en la lectura de hoy. Es que para mí anunciar el Evangelio es una obligación imperativa. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Porque es una convicción que la tengo que hacer con la fuerza de mis convicciones y no simplemente porque me nace. Hoy es así. Yo hago esto si me nace. Personas de 70 años dicen que si esto me nace. ¿Se va a morir si le nace? Pues entonces no se va a morir. Y de morir tenemos. Hermanos queridos, sigamos viendo el Evangelio. Ayer nos decía el Evangelio: no juzguen y no serán juzgados. Y hoy nos dice:
Observa primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la basurita que tiene tu hermano en el otro. Todos somos una mano de imperfectos, todos. Y por lo tanto, todos necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y cómo juzgamos a los demás? Y generalmente uno le da fastidio de las cosas de los demás, de aquellas cosas que uno más tiene y que no se ha dado cuenta que uno también es fastidioso con eso. Cuando recién nombraron al Papa Francisco pontífice, le hicieron una entrevista y le dijeron al Papa que se definiera a sí mismo y él dijo: yo me identifico como un pecador. ¿Cómo así? El Santo Padre, su santidad, el sumo pontífice pecador, sí. Soy un pecador redimido por la gracia de Dios. Esa es la identidad. Soy un pecador redimido por la gracia de Dios. Qué bonito saber definirnos así, y cuando uno se entiende como a sí mismo pecador, pues entender que la monjita también es pecadora, que la señora también, que el jovencito también. Y entonces todos vivimos en esa misma fragilidad y por lo tanto todos necesitamos acompañarnos y ayudarnos y orar los unos por los otros y darnos fuerza y ánimo todos los días y escuchar al otro. Y por eso la necesidad también de los sacramentos, la necesidad de la confesión, del perdón de los pecados. Hipócrita, dice el Evangelio de hoy, sácate primero la viga para que puedas sacar el mugrecito que hay en el ojo del otro. Es decir, trata también tú de corregir tus errores, tus pecados, tus fragilidades, para que puedas ayudarle al otro. Y entonces así puedes ver con mayor claridad. Vamos a pedirle al Señor, mis queridos hermanos, que nos ayude a ver con claridad. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, mi obispo que me ordenó sacerdote, decía: pídanle a Dios que por lo menos una vez en la vida puedan ver con claridad. Con una sola vez que uno vea claramente, le ilumina el resto de la vida. Y termino con lo que nos dice San Pablo también hoy en la carta a los Corintios. Somos atletas que corremos y corremos a llegar a Cristo y esperamos llegar bien y con buen atletismo para alcanzar la meta inmarcesible que no se marchita. Así empieza un precioso libro que se convierte en un buen director espiritual que les recomiendo. Cómprenlo, vale 15,000 pesitos, una inversión tontica para todo lo que les va a servir. El combate espiritual, cómprenlo. El combate espiritual, allí lo consiguen, ahí en Getsemaní lo consiguen. Eso no vale nada para todo el bien que les va a hacer. Y termino con el testimonio de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales cargaba ese librito en su bolsillo y cada vez que le preguntaban que quién era su director espiritual, sacaba el librito y decía: este es mi director espiritual. Y otra manera de tener buena dirección espiritual es cargar los evangelios en el bolsillo. Bueno, hoy lo cargamos ya la Biblia en el celular. Entonces todos los días, por favor, todos los días, antes de acostarse, lea 2 versículos de la Biblia y acuéstese pensando en algo de la Sagrada Escritura. Y ahí esa es otra manera de hacer dirección espiritual. Y qué mejor que sea precisamente el maestro de los maestros, nuestro buen y mayor y mejor guía espiritual. Pidámosle al Señor que nos ayude a no ser ciegos y que nos ayude a compartir nuestra vida con fe y esperanza y a crecer espiritualmente, a tener armonía espiritual, a alimentarnos bien también en nuestro ser espiritual, que tengamos un buen alimento espiritual, que consigamos un buen nutricionista espiritual. Pidámosle al Señor ese don en el día de hoy. Te presentamos el vino y el pan,
Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte, y jubilosos te alabamos por siempre, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Conmigo, indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos hijos de nuestro Padre Celestial, y en la alegría de ser hermanos, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Para la Santa Comunión hacemos 2 filas, conservando las distancias que están señaladas en el piso. Por favor, la mano izquierda sobre la derecha, los que van a comulgar. Depositamos ahí la hostia para que no caigan partículas a los lados, por eso se hace esa estrategia. Y frente al sacerdote la llevamos a la boca. Vamos
a tener mucha serenidad y paz siempre por ahora, recibir la comunión en la mano. Sin escrúpulos, por favor, porque somos un ser interrelacionado, somos una integridad. Si mi mano no es digna de recibir la comunión, tampoco el corazón, tampoco la interioridad, porque somos un solo ser, no somos divisiones entre lo uno y lo otro, somos una integridad. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Nosotros, Señor, te damos gracias por habernos dado la salud. Nosotros, Señor, te seguiremos. Gracias por tu amor, tu gracia y tu bendición. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Creo, Señor, que estás realmente presente en el cielo y en la divina Eucaristía. Te amo con todo mi corazón y deseo amarte durante toda mi vida. Deseo recibirte sacramentalmente, pero al no poder hacerlo te pido que vengas espiritualmente a mi ser. Da fortaleza a mi corazón y brillo a mi alma, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, y con el alimento del sacramento celestial aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias, mi Señor.
Madre nuestra que diste valor, Madre tierna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón. En las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegarán. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Virgen nuestra, tú eres la bondad.